Amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces el día de hoy o vamos a estudiar el Deuteronomio capítulo 6. Vamos al verso 1, del verso 1 al verso 3. Dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, y que, dice, a ver, y que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Bien, recordemos un poco el contexto. Este libro, Deuteronomio, básicamente narra los discursos que da Moisés al pueblo. ¿A qué pueblo? No necesariamente al pueblo que salió de Egipto, sino a los hijos, a la nueva generación. Ya cuando se escribe Deuteronomio o lo que relata Deuteronomio es ese momento en el que Moisés prácticamente se está despidiendo porque él no entraría a la tierra prometida. Los que hemos estudiado números sabemos de que a él se le dijo, tú no vas, solamente vas a visionar, vas a ver la tierra prometida, pero no vas a ingresar. Pero no es que ahí en ese instante Moisés muere, sino Dios le permite todavía, y todavía Moisés, Dios usa a Moisés para que dé estas tres discursos al pueblo, a esta nueva generación que entraría con Josué en la tierra prometida. Entonces, primero, ¿no? Me admiro bastante de Moisés como pastor, como líder, que él sabiendo que él no va a ingresar a la tierra prometida, pero sigue cumpliendo su trabajo, sigue cumpliendo lo que Dios le ha mandado, ¿no? Porque fácilmente, imagínate por un instante si tú fueses Moisés y Dios ya has estado 40 años en el desierto, ¿no? Ahí sirviendo a Dios, ahí, todavía con este pueblo que eran una joyita, ¿no? Rebeldes, quejones, renegaban, murmuradores, ¿no? Eh, y de pronto Moisés cometió un error, lo sabemos, ¿no? Se golpeó la roca cuando Dios le dijo solamente háblale a la roca, ¿no? Y Moisés no glorificó a Dios. Dijo, tengo que darles de beber cuando el que daba de beber era Dios, ¿no? Eh, pero aún así, ¿no? Dios le dice, tú no ingresas. Si tú fueses Moisés, mejor, si yo fuese Moisés, me hubiera dicho, no, pues Señor, no es justo, ¿por qué? Si el pueblo te ha fallado peor, ¿no? Y aún así tú no los has desechado y yo solo te fallé en este punto, así no es, así. Y haríamos nuestro patatús, ¿no? Nuestras pataletas, ¿sí o no? Moisés no lo hizo, no lo hizo, y no solo eso, ¿no? Entonces, entonces uno dice, ya, yo no llegaría quizás como el pastor Anderson a hacer mi patatús ante Dios, pero mínimo ya después, una vez que Dios me dice, tú no ingresas, entonces quizás ya le hago la ley del hielo, bueno, pues dile a Josué, pues, ¿no? Que Josué les enseñe, ¿no? Pero no es así, Moisés sigue sirviendo a Dios y es por eso que ahora va a dar estas instrucciones al pueblo que sí va a ingresar a la tierra prometida. Entonces, primer punto de admirarnos, de aprender es cómo es que Moisés no cuestionó a Dios, sino siguió sirviendo a Dios a pesar de que él no iba a ingresar, ¿no? Entonces, ese es un verdadero siervo, ¿no? Es un verdadero pastor donde no ve tanto los beneficios personales, sino de qué tan obediente está siendo a Dios. Me dejo entender. O sea, un verdadero siervo no tanto está fijándose en qué ventaja va a sacar del asunto, sino en que si realmente está obedeciendo la voluntad de Dios. Y ese es Moisés. Buen punto, ¿no? Dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos. Las tres palabras básicamente son sinónimos, con ligeras variaciones, pero básicamente hablan que estas son las palabras de Dios, si se quiere decir. Si queremos resumirlo hoy en nuestro contexto, básicamente lo que está diciendo Moisés, esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios dijo. Es decir, ¿y qué es lo que Dios les ha dicho? Lo narra el capítulo anterior, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Queremos ampliar un poco más todo lo que Dios ha dicho?
nos podemos ir al libro de Levítico, al libro de Número, y ahí encontramos detalladamente todo lo que Dios demandaba de su pueblo, tanto de la tribu de Leví, de los sacerdotes, como del mismo pueblo, de los jueces, de las fiestas, del tabernáculo, todo está ahí detallado, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de la ley de Dios, no, muchos lo reducen solamente a los 10 mandamientos. ¿Es válido? Es válido, pero lo que Dios dijo para este pueblo fue bastante. Y fue enfático. Y aquí también vemos de que está siendo enfático. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Básicamente esto es la palabra de Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Entonces Moisés no ha enseñado lo que a él se le ocurrió. No ha enseñado basado en sus sentimientos, ni en su propio criterio. Lo que Moisés ha enseñado es lo que Dios le ha dicho que enseñe. Y eso es lo que Moisés ha enseñado. Para que los pongáis, ¿para qué lo ha enseñado? Para que el pueblo sea más sabio entre todos los pueblos, para que el pueblo sea conocedor de estas cosas, para que el pueblo vaya a una competencia de quién sabe más. ¿Para qué es que Moisés enseñó todo esto al pueblo? Y la respuesta está en el mismo versículo que dice, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. La palabra de Dios a través de Moisés para este pueblo fue enseñada ¿para qué? Para que este pueblo lo ponga por obra. Bueno, pastor, esto es historia. No. Hoy en día nosotros a veces llegamos a hacer alarde de decir, somos el pueblo de Dios. ¿Y por qué dices que eres el pueblo de Dios? Porque la carta de Pedro dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es cierto, en Cristo somos, antes éramos extranjeros, advenedizos, y ahora Él nos ha hecho su pueblo. Somos su iglesia, somos su cuerpo, somos sus hijos, somos la familia de Dios. Y no hay una similitud, también se nos ha dado la palabra, ¿no? El libro de Hebreos dice que se nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. La pregunta es, ¿será que ahora el cristiano sí tiene permisión de no cumplir la palabra porque es salvo por gracia y ya? La respuesta creo que lo sabemos todos, ¿no? O sea, ciertamente somos salvos por gracia, pero no solo cuando hablamos de salvación no es tan simple como decir, ya, me voy al cielo y punto, ¿no? La salvación es todo un pack. Y dentro de ese pack hay una palabra que se llama santificación. Y santificación es vivir conforme a la voluntad de Dios, apartados para Dios. ¿Vivir dónde? ¿En el cielo? Sí, vamos a vivir en el cielo, pero hoy estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra todavía está imperando ese reino de las tinieblas. Aquí en la tierra todavía hay un sistema de forma de vida que no agrada a Dios, del cual Dios nos ha sacado para justamente nosotros ser sus embajadores, tal como lo dice Pablo en su carta a los Corintios. Pero ¿cómo puedo ser un embajador de Dios si yo no pongo en práctica la palabra de Dios? ¿Me puede entender? Es decir, la palabra embajador es como, somos como representantes de Dios. No en el sentido de que nosotros vamos a ser salvos a alguien, pero sí en que nosotros vamos a reflejar el corazón de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo? Solo saliendo con un megáfono y diciendo, miren, la palabra de Dios dice esto, y leyendo, quizás solo así, es parte de anunciar la palabra de Dios. Pero Pablo también dice que nosotros somos cartas vivas. Es decir, nosotros somos llamados a mostrar la palabra de Dios poniéndolo por obra primeramente. Si solo reducimos mostrar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, a predicarlo, seríamos religiosos similares a los fariseos, que conocían justamente esta palabra enseñada por Moisés, enseñada luego por los sacerdotes, por los jueces, por los reyes y todo lo demás, por los escribas, y lo enseñaban y lo decían y lo repetían de memoria, pero su manera de vivir era pésimo. Dios decía de este pueblo, años más adelante, cuando no pone en práctica la palabra de Dios, decía, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Jesús, cuando se encontró con los fariseos, decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces ahí Dios está mostrando la doble moral del religioso judío.
Justamente, ¿por qué? Porque olvidaron este versículo 1 del capítulo 6 de Deuteronomio, donde dice que todo lo que ellos han aprendido es ¿para qué? Para que lo pongan por obra, para que vivan conforme lo que Dios les ha enseñado a través de Moisés. Entonces, mis hermanos, si tenemos similitud con este pueblo, también tenemos similitud con esta ordenanza, se quiere decir, con este principio, se quiere decir, de que todo lo que venimos aprendiendo de parte de Dios es ¿para qué? Para ponerlo por obra, para practicarlo. ¿Dónde? En la tierra en la cual poseáis vosotros al tomarla. La tierra que nosotros hoy en día, en la que estamos viviendo, no solo es el local de la iglesia, ¿no? Es tu trabajo, tu familia, el lugar a donde vas. Ahí Dios nos permite desarrollarnos como profesionales, como vecino, como padre, como esposo, y es ahí donde debo de poner en práctica, ¿qué? La palabra de Dios. Lógico, comienza aprendiéndolo. Ahí viene la importancia de los estudios que realizamos. Pero ahí no acaba la faena continúa cuando yo lo pongo en práctica los otros días de la semana. Amén. Continúa, mira lo que dice verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios. Muchos dicen, no sé si te ha pasado o has escuchado en algún momento personas, no necesariamente cristianas, donde dicen, uy, no, con Diosito si no te metas, ¿no? Quizás no dicen tanto así, o algunos dicen, oye, no, con el hermanito si no te metas porque chocas con Dios, dicen, ¿no? Entonces como que le tienen cierto respeto a Dios, no sé si te has topado así, ¿no? Cuando se enteran que eres cristiano, dicen, ah, no, eres cristiano, disculpa, no, ¿por qué? Como que piensan que Dios tiene, aunque es cierto, ¿no? Dios tiene un cuidado de sus hijos, pero lo hacen así como que un respeto, ¿no? O algunas personas que pasan por una iglesia cristiana y combinan un poco con la costumbre católica y pasan, yo he visto, pues, porque acá también tenemos nuestro letrerito, Jesús Salvador, pasan personas y lo ven y hacen esto. Entonces, como que cierto respeto, se persigna, ¿no? Como que cierto respeto a Dios. Y cierto, el que no conoce la palabra de Dios, de alguna manera su respeto, su temor, su miedo a Dios lo expresa de esa manera, ¿no? O sea, como que cierto respeto. Pero cuando Dios o cuando la Biblia nos habla del temor a Dios, ¿se referirá a ese tipo de temor? No, no se refiere a ese tipo de temor, de miedo o solo un respeto así aparente, ¿no? O sea, no se está refiriendo a eso, sino dice, mira, el temor a Dios está muy relacionado a guardar la palabra de Dios. Está bien relacionado. Para que temas a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Entonces, ¿de qué manera el pueblo mostraría su temor a Dios? Guardando la palabra de Dios. O sea, es práctico. Y entonces nuevamente nos vamos al Nuevo Testamento y cuando Jesús dice, el que me ama guarda mi palabra, prácticamente está repitiendo el mismo principio. El que me respeta, el que me teme, el que me honra, guarda mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Es similar, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que ya no solo está en decir Dios existe, Dios castiga, sino está en decir tengo que obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Hermano Roy, quería comentarnos algo. No, sí, como decía, usted lo ha dicho la palabra obedecer, ¿no? Guardar es Así obedecer es. la palabra de Dios, ¿no? Amén. Así es. Y es interesante porque justamente esta palabra guardar en los salmos, por ejemplo, cada vez que, o proverbios también, cada vez que el proverbista o el salmista está hablando la palabra de Dios, vas a encontrar siempre relacionado, no en un 100%, pero un buen porcentaje unido a la palabra guardar. Y como dice el hermano Roy, la palabra guardar implica obedecer. Pero para añadir un poquito más, ni siquiera implica un obedecer, es como que aquí ya yo le digo, ¿no? Ordena tu cuarto. Mm, ordena, y ahí lo hace como que un poco renegando, ¿no? No siempre, ¿ya? Y a veces podemos pensar que nosotros, que, bueno, estoy obedeciendo, bueno, o sea, en cambio, guardar implica obedecer atesorando, es decir, atesoro de tal manera, valoro la palabra de Dios que lo obedezco, que no hay una necesidad de que es por temor a un castigo. ¿Me dejo entender?
sino lo obedezco porque he comprendido, lo valoro de tal manera el consejo de Dios que me lleva a obedecerlo. Entonces, está bien unido esta palabra guardar, prácticamente une la palabra atesorar con obedecer. Porque atesorar nada más también podría ser, ¿no? Sí, yo atesoro mucho la palabra, pero no lo obedezco. No tiene sentido. O solo obedezco, pero no lo atesoro, obedezco por miedo. Entonces, pero las dos palabras, atesorar y obedecer, cuando se unen, viene a ser guardar, valorar, ¿no? Adelante, hermano Roy. Y eso viene, obedecer viene de conocer a Dios. Correcto, de un conocimiento a Dios. Así es. Entonces, ese Si no obedecer, conocemos a Dios, no obedecemos. correcto. Entonces, ese es claro. Y eso Juan, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento lo replica, dice, ¿no? No podemos amar si no hemos conocido a Dios, pero si hemos conocido a Dios, somos llamados a amar, ¿no? Y de tal manera que nos damos cuenta que eh, el amar a una persona implica obedecer a Dios, básicamente, no tanto a mis sentimientos, ¿no? Sino porque conozco el amor de Dios, entonces también amo a mi prójimo, ¿no? Entonces, implica un conocimiento de Dios. Justamente, pero le decía, algunas Biblias traen un título, ahí algunos lo han mencionado, pero yo le puse un título a modo personal, es Cuidado con olvidar, ¿ya? Y luego nos vamos a dar cuenta por qué le he puesto Cuidado con olvidar. Te adelanto algo. La gran mayoría, o por no decir todos, cristianos que ya conocemos la palabra de Dios, pecamos porque olvidamos. Pero no es que olvidamos por ahí cositas, sino porque olvidamos quién es Dios. Porque si manteniéramos en mente, en ese momento que estamos siendo tentados, quién es Dios, ese conocimiento de Dios, ese conocer a Dios, ese entender quién es Dios y qué es lo que dice su palabra, me llevaría a decir, no lo hago. ¿Cómo es que Jesús, por ejemplo, evadió o venció al tentador? Citando la palabra, porque lo tenía claro qué es lo que dice la palabra y tenía claro quién es Él y quién es Dios. Muchas veces el creyente termina pecando o cediendo a la tentación porque olvida quién es Dios, olvida quién es Él y olvida qué es lo que dice la palabra. O, o al menos la ignora, ¿no? Entonces, por eso, cuidado con olvidar. Pero si mantenemos nosotros presente constantemente quién es Dios, quiénes somos en Cristo, quiénes somos para Dios y qué es lo que dice su palabra, créeme que eso debemos de mantenerlo claro siempre. Y así evitaremos muchas de las tentaciones en esta vida. Bien, continuamos. Dice verso 2, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y ahí aquí como que hay una especie de promesa, ¿no? Que lo va a ampliar un poquito más adelante, pero hay como una especie de promesa en el sentido de que el guardar la palabra de Dios, lo decíamos también creo que en el servicio, no es que lo hace a Dios más Dios, no lo hace a Jesús más rey de lo que ya es, no lo hace a Jesús más Señor, sino el guardar la palabra de Dios finalmente es para nuestro propio beneficio, para nuestra propia bendición. Y es por eso que Dios le da, para poder desarrollar ese, si queremos llamarle, ¿no? Ese potencial en Cristo, en ese sentido, ¿no? Para eso lo da. Pero cuando el creyente ignora la palabra, conoce, ya entregó su vida a Cristo, es salvo, pero ahora entra una especie de pereza por la palabra, por aprender y escudriñar. Entonces justamente ahí vemos lo que la Biblia llama pues cristiano maduro, cristiano inmaduro, cristiano espiritual o carnal, porque justamente vamos a ver eso, ¿no? Tú dices, pero ¿cómo es que pasan 5, 10, 8 años de cristiano y sigue todavía comportándose como bebé espiritual, diciendo, ¿no? En cambio, después tú dices, pero esa persona tiene más que un año de cristiano y ya está metido, involucrado. No es que Dios tenga un trato diferente o uno de ellos sea su favorito, no, sino es porque cada uno de los cristianos han respondido a la palabra de Dios de una manera distinta, ¿no? Entonces, finalmente, cuando guardamos la palabra de Dios, no hace más Dios a Dios, sino es para nuestro propio beneficio
y crecimiento. ¿Ven? Verso 3 dice, oye pues Israel, dice, y cuida de ponerlos por obra nuevamente, ¿no? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Te das cuenta? Nuevamente vuelve a profundizar o a hacer énfasis sobre ese principio, ¿no? Si tú pones por obras los mandamientos de Dios, es para tu propio beneficio, ¿no? Entonces, para tu propio beneficio finalmente va a ser, ¿no? Entonces, ciertamente es por gracia, porque no es porque de pronto el pueblo de Israel se esfuerza y obtiene la tierra prometida, no. Ellos van a ingresar a la tierra prometida por gracia, pero Dios les está poniendo ahora su palabra y les está diciendo, pero ¿quieres aprovechar las bendiciones de este lugar? ¿Quieres vivir en abundancia, en el buen sentido, no solo económico, sino quieres vivir bien? Pon por obra la palabra de Dios y que sea de provecho para ti la vida, por así decirlo, ¿no? Todos vivimos cronológicamente, pero no todos viven en paz con Dios. Todos vivimos cronológicamente, pero no todos viven bien. ¿Por qué es que entonces que hay personas que se quieren quitar la vida? ¿Y por qué es que hay personas que quieren vivir más? O sea, cómo vivimos muchas veces define cuán obediente estamos siendo a la palabra de Dios, ya hablando como cristianos. Puedo decir que soy cristiano, pero cómo está disfrutando mi familia de ese cristianismo es diferente. Podemos ser salvos quizás por gracia y eso Dios no nos los va a quitar. Pero cómo estoy disfrutando mi comunión con Dios y con el prójimo y con mi familia, eso es distinto, no todos. Y tú puedes echar una mirada entre los cristianos que conoces y puedes ver rápidamente y darte cuenta que no, el hecho de ser cristiano no es suficiente. Jesús no solo nos ha dicho, ya eres salvo y anda al cielo, de lo contrario me hubiese mandado directo, ¿no? Estamos aquí en la tierra y cómo vivimos aquí en la tierra está muy relacionado a cuán obedientes estamos siendo a la palabra de Dios, cuánto estamos atesorando su palabra. Porque Dios es un Dios justo, ¿no? Va a dar una palabra y ponlo tú en la balanza. De pronto, un cristiano, Juanito, de pronto cree en la palabra, obedece la palabra, atesora la palabra, guarda la palabra, le enseña a su familia, le enseña a sus hijos y está perseverando. Y el otro, vamos a llamarle, bueno, casi digo Julito, Jaimito. Jaimito dice, no, yo ya soy salvo, no, suficiente, ¿no? Ah, la Biblia pues, da sueño, ¿no? Mejor otro día y así, ¿no? Y pasan los años, pregunto, ¿ambos tendrán una vida espiritual y familiar similar? No. O sea, Dios es un Dios justo. Definitivamente su palabra trae promesas de vida y, y si es que yo no la cumplo, simplemente me estoy perdiendo de esas promesas y voy a asumir consecuencias, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, verso 3 dice, oye, pues Israel, cuida y de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ambos van a estar en la tierra que fluye leche y miel, Juanito y Jaimito, pero ¿quién lo está poniendo por obra? Va a disfrutar de ese momento. Bien, verso 4, ahora va a dar el gran mandamiento. Dice, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, primer principio. Cuando de pronto Moisés le está diciendo esto a Israel, debemos recordar un poco el contexto. El pueblo ha pasado, tiene cierto historial, cierto backup, lo llaman algunos, en su disco duro, en su mente, de cómo era la vida en Egipto. Y en Egipto era un lugar donde había una serie de dioses. Cuando nosotros vemos las 10 plagas, es cuando Dios trae juicio a cada uno de esos dioses incluso. O sea, al dios de las moscas, del río, de todo, de todo. O sea, pero tenía una serie de dioses. Egipto era un dios, era un pueblo pagano. Pagano y sobre todo que tenía muchos dioses. Entonces, ellos tienen esa información en su mente y ahora van a ingresar a la tierra prometida. Y la tierra prometida estaba poblada por toda la serie de feos, ¿no? Eteo, Freseo y todo lo demás. Y ellos también tenían dioses, diversos dioses, Moloch, Baal y muchos, ¿no? Para cada cosa, para fertilidad, para la agricultura tenían dioses. Entonces, esta nueva generación tiene cierta información de Egipto y está a punto de ingresar a la tierra
Y tanto su pasado como el futuro donde ellos van a estar está plagado de dioses, con D minúscula, dioses falsos. Entonces, cuando Moisés le dice a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, y Moisés también está dentro de todo esto, nuestro Dios, Jehová uno es, esta palabra uno es le está diciendo Dios es distinto a todo lo que tú has visto y lo que vas a ver. Él es el único. Lo que le está diciendo es el único Dios verdadero. Le está diciendo, Él es el verdadero Dios. Vas a ver de todo y vas a escuchar de todo. Y ya has escuchado en Egipto y ahora cuando estés allá te vas a encontrar con una serie de dioses, pero con D minúscula. Pero recuerda sobre todo que le dice, Dios uno es. Era inevitable para el pueblo de Israel no conocer de esos dioses. Ellos van a conocer y van a escuchar y van a recibir invitación de diversos pueblos para hacer alianza con esos pueblos. O sea, eso es inevitable. Es inevitable que el cristiano, hablando ya de nosotros, hoy en día no tengamos de alguna manera cierta conexión, ciertos tratos, ciertos, uh, por así decirlo, influencias de este mundo, porque vivimos en este mundo. Escuchamos de ciertas religiones, de ciertas costumbres, tradiciones, cada sistemas religiosos que dicen llevar a Dios, y podemos nombrar quizás testigos de Jehová, adventistas, mormones, un montón. Eso es inevitable porque estamos en este mundo. Entonces, eso no vamos a poder evitar, pero ¿sabes qué es lo que necesitamos recordar en medio de todo eso? Que Jehová, nuestro Dios, uno es. Que nuestro Dios a quien nosotros adoramos, servimos y buscamos es único, es distinto a lo que este mundo ofrece. Y básicamente eso le está diciendo Moisés al pueblo. Recuerda que Jehová, vuestro Dios, uno es. Pablo lo vuelve a repetir en 1 Corintios 8:6, dice, sin embargo, solo hay un Dios a quien adoramos. Y cuando dice un Dios, lógicamente Pablo está hablando de lo que nosotros hoy en día conocemos como Trinidad, ¿no? La Trinidad no son tres dioses, sino es un solo Dios, pero manifestado en tres personas, Espíritu Santo, Padre y Jesucristo, ¿no? Podríamos profundizar sobre eso, pero no son tres dioses, no confundamos, es un solo Dios. Hay un solo Dios y ese Dios es Dios Padre, Dios Jesucristo, Dios Espíritu Santo. Podemos escuchar quizás de Mahoma, podemos escuchar de Alá, puedes escuchar de Buda, puedes escuchar de tantas cosas en esta sociedad en la que vivimos, pero sabes, si tú ya has nacido de nuevo, si tú crees en la palabra de Dios, recuerda, el Dios a quien servimos y adoramos es distinto a esa serie de falsos dioses. ¿Y qué es lo que, entonces, cuando yo ya comprendo quién es Dios y que Dios es el único verdadero, el eterno, el creador de la tierra, el que me sostiene, el que me da salvación, cuando yo he comprendido eso, mi respuesta natural es el verso 5, porque yo no puedo amar a alguien que no he conocido. Pero si yo realmente conozco a Dios, es inevitable amarlo, porque Dios es amor, Él es la fuente de amor. Juan diría, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí o no? Cuando yo comprendo que ese Dios es lleno de amor, que entregó a su Hijo por mí, entonces mi respuesta inevitable es amarlo. Mira lo que dice el verso 5 de Deuteronomio, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces dice, si tú comprendes que Dios es distinto a esos falsos dioses, a esos falsos sistemas religiosos que hoy en día gobiernan este mundo, ámalo también con todo tu ser. Si realmente has conocido y comprendes quién es Dios. Y por eso te decía, el cristiano peca cuando olvida esta verdad, quién es Dios y cuánto nos amó Dios. Entonces, cuando olvidamos quién es Dios y cuánto nos amó Dios, entonces nos dejamos llevar por nuestra concupiscencia, que podría ser amor al dinero, amor al adulterio, amor a la mentira, amor a las ganancias deshonestas. Y ese amor me hace olvidar el verdadero amor. Y entonces es ahí cuando peco muchas veces, porque olvido quién es Dios, cuánto me amó y qué es lo que hizo por mí. Porque ese momento que estoy pecando no estoy pensando
en la cruz de Cristo. No estoy pensando y no estoy recordando cuánto Él me ha amado para ya haberme sacado de esa vida en la que no debo de vivir. Y lamentablemente ahí es donde el cristiano muchas veces cae en pecado porque olvida quién es Dios y olvida el amor de Dios. ¿Amén? Entonces aquí básicamente Moisés está llamando al pueblo, lo que decía el título de la Biblia de la hermana Luz, ¿no? A una entrega total. Ese es el gran mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro ser. Amarlo. Entonces, versos 6 al 9, ahora les va a decir lo siguiente, les va a dar otro recordatorio, ya dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, porque no solamente está en decir, no, yo amo a Dios y ya, sino esto está muy relacionado a qué, a hacer su voluntad, ¿no? A lo que decía, a obedecer su palabra, a atesorar su palabra. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, dice, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿no? Entonces, primero, este gran mandamiento del que acaba de hablarnos de amar a Dios, ¿no? Y todo lo que implica amar a Dios, obedecer su palabra, primero tiene que estar, ¿dónde? En mi corazón. Porque ¿cómo puedo obedecer algo que yo no atesoro, algo que yo no he comprendido, algo que yo no entiendo, se quiere decir? ¿Cómo podría obedecerlo? O sea, primero necesito tenerlo, dice, grabado en mi corazón. Ni siquiera solo sabérmelo de memoria, porque puedo saberlo de memoria, pero no, eso no me va a llevar a ponerlo en práctica. Hay grandes teólogos, ya, y no necesariamente cristianos, pero saben mucho del hebreo, del griego y todo lo demás. Pero ese conocimiento no los lleva a obedecer la palabra. Pero para el cristiano es simple. Para el que realmente ha conocido el amor de Dios es simple. Lo que tiene que estar es grabado, ¿dónde dice? En mi corazón. Lamentablemente para muchos del pueblo de Israel, esto no se grabó en su corazón, solamente estuvo en los rollos, solamente estuvo en las tablas de piedra, pero no en su corazón. Y cayeron en la religiosidad. Lo sabían mentalmente, de memoria, pero no lo obedecían. Y ahí es donde se cumple lo que dice Jeremías y luego lo replica Hebreos, ¿no? Donde dice que el Espíritu Santo, ¿no? Vendrán tiempos donde el Espíritu Santo es el que grabará justamente sus mandamientos, lo colocará ¿dónde? En las tablas de nuestro corazón. Y eso se cumple, ¿no? No sé si te ha pasado cuando te convertiste al Señor, no necesariamente sabías toda la Biblia, pero ya había un algo, lo que nosotros llamamos así, ¿no? De que hay cosas donde no necesariamente te tienen que decir que es pecado para dejar de hacerlo. O sea, no hay alguien diciéndote, oye, sino ya ese temor a Dios es, por así decirlo, como que está dentro de ti, es el Espíritu Santo obrando, grabando su palabra, su voluntad, la voluntad de Dios en tu corazón, las tablas de tu corazón, y eso te lleva a una reverencia hacia Dios, ¿no? Correcto, entonces básicamente eso tiene que ocurrir y con nosotros ha ocurrido porque somos creyentes y hemos creído en Cristo y eso es lo que Jesús o Pablo lo llamaría que somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo, ¿no? Entonces dice, ahora, pero una vez que ya yo lo he aprendido, está grabado, yo tengo convicción de qué es amar a Dios y quién es Dios y cómo es que debo de entregarle mi vida, ¿qué tengo que hacerlo? Verso 7, mira, dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces ahora Moisés va un poco más allá, ¿no? Y les dice, primero, compréndelo, que esté grabado en tu corazón, atesóralo, pero luego, ¿qué le dice? Enséñalo. Enseña a tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Y esto sí, ellos podríamos decir que lo cumplieron en el sentido práctico de hacerlo, ¿no? Ahora, que realmente todos lo hayan grabado en su corazón, eso sí no ocurrió, pero en el sentido práctico, eh, cómo se transmitían mucho estas leyes era muchas veces de memoria. Lógicamente habían escritos, pero los escritos no todos lo tenían. O sea, era caro tener, por así decirlo, una versión de la Torá, ¿no? En aquel entonces la Torá de los 5 primeros libros de la Biblia.
de Génesis hasta Deuteronomio, era carísimo, solo lo tenían los reyes, los sacerdotes, pero era un ciudadano de pie, un agricultor, no lo tenía. Pero había una responsabilidad de parte de los levitas de enseñar esto al pueblo y había una responsabilidad de parte de los padres de enseñar a sus hijos y básicamente el pueblo judío en esos sentidos se destacaba porque muchas cosas lo tenían en la mente y prácticamente lo recitaban, ¿no? O sea, entonces, en el sentido práctico lo cumplieron, pero también más adelante la historia nos enseña, pero en el sentido de obedecerlo, no. Vemos generaciones más adelante cómo se desvían, ¿no? Entonces, estuvimos estudiando el día domingo, leíamos un poco de Josué, ¿se acuerdan? Josué haciendo este reto ante el pueblo, y Josué está pues unos añitos más delante de este texto de acá, de Deuteronomio, ¿no? Cuando ya cruzan a la tierra prometida, y Josué les hace este reto porque ya que estaban queriendo hacer alianzas con otros dioses. Entonces no lo estaban realmente guardando en su corazón. Verso 8 dice, y la atarás como en una señal en tu mano, y estarán como, dice, frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, los judíos, esto de que se lo ataban en sus manos, lo ataban en su frente o en los dinteles, en los postes de sus casas, a esta práctica se le llamaba filacterias. Filacterias era una especie de cajitas, depósitos donde tenían ciertos rollos de ciertos mandamientos, ciertas promesas de Dios, y ellos lo tenían ahí ciertamente en sus columnas de eso. Y Jesús más adelante justamente va a cuestionar. No es que estaba mal en sí usar ese método, ya, porque ellos, es como hoy en día, ¿no? Hay personas que tienen ciertas prácticas de tener ciertos salmos, ciertos proverbios en un cuadro en su casa, ¿no? O otros lo han llevado ya quizás a una tradición, por ejemplo, de abrir la Biblia todos los días en un determinado salmos. Sobre todo los católicos religiosos, creo, de años atrás hacen eso, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez has ido a visitar una tía, una abuelita de aquellos años así, abren un proverbio ahí y ahí lo tienen, ¿no? Y otros lo tienen ahí en un cuadro. Entonces, la praxis, así en el pueblo judío se llamaba filacterias, pero la práctica en sí no estaba mal. Pero Jesús los corrige. ¿Sabes por qué Jesús corrige esa práctica? Porque Jesús identificó que estos fariseos lo hacían para ostentar espiritualidad, pero en cuanto al cumplimiento, naca, o sea, nada, ¿no? O sea, cero. Pero sí les gustaba ostentar con sus filacterias, amarrado en los brazos, en la frente, en los postes, en sus casas. Sí, eso sí, lo hacían, pero para cumplirlo, nada. Entonces, es por eso que Jesús le dice, ustedes, pura religiosidad, nada más, ¿no? Entonces, entonces nosotros no podemos tomar este texto y decir, oh, entonces hagamos, si tú convienes de pronto, ¿no? Tener un cuadrito, no sé, ¿no? O escribir un salmos, pegar, yo por ejemplo, normalmente acá, ¿no? En mi oficina puedo pegar acá un Isaías 41:10, eso. Entonces está bien, o sea, no tiene nada de malo, pero malo es, ¿sabes qué? Que haga todo eso, pero no lo viva. Entonces ahí sí estamos en problemas, porque solamente de labios, aparentemente tengo una espiritualidad, pero en el fondo estoy siendo rebelde a Dios. Entonces, ese hecho estaría mal. Sobre todo, Dios quiere que esté grabado en nuestro corazón. ¿Puedes portarlo en un polo? Sí. Puedes andar con un polo donde dice Juan 3:16, excelente. Pero vive Juan 3:16. Amén. Puedes portar un polo donde diga 2 Corintios 5:17, porque de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es bacán, ¿no? Chévere. Pero vive como una nueva criatura. Ahí está el punto. Amén. Continuamos. Verso 10 en adelante, básicamente, después de haberles dicho todo esto, ya de aquí vamos a correr un poco más, porque básicamente es una advertencia, consecuencias ya. Una vez que Moisés les recuerda todo esto, quién es Dios, cómo deben de amar a Dios, cómo deben de atesorar su palabra, advertencia, mira lo que dice, del verso 10 al 12, ¿ya? Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste,
y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Entonces le dice, cuando Dios te lleve a esa tierra prometida, donde no te costó ni un esfuerzo, o sea, no te costó nada. Simplemente es porque Dios estaba cumpliendo, ¿qué cosa? Su promesa. Lo mismo ocurre hoy en día. Sin Dios éramos nada, y eso lo tenemos claro los que ya hemos entregado nuestra vida a Dios. Nada en el sentido espiritual, en el sentido de paz con Dios. Pero ya estamos ahora en Cristo. Y en Cristo ya estamos gozando de mucho de las bendiciones que trae el Señor a nuestra vida. Pero llega un momento, porque Dios no solamente nos salva, ¿no? También provee, o hay duda de ello. También da salud, también da fuerzas, también trae paz a la familia. O sea, trae muchas cosas el Señor a nuestra vida. Pero hay un momento en la que a veces somos tentados a olvidar que todo eso proviene de Dios. Y hay un momento en el que quizás no lo decimos, pero lo pensamos y decimos, este es producto de mi trabajo. Moisés nos diría, pero ¿quién te dio esas fuerzas? ¿Pero quién te proveyó ese trabajo? Recuerda, lo que estés viviendo en el cristianismo es algo que no nació en ti, es algo que Dios añadió a tu vida. Amén. Es algo que Dios ha permitido que vivas. Y en ese sentido le está diciendo también al pueblo de Israel, ¿no? Vas a estar en un lugar, en la tierra prometida, pero recuerda, no hay nada de qué jactarse. Ay, hermano, si supiera cuántos años de cristianos tengo y todos los libros de la Biblia que ya me aprendí y todo eso. Sí, pero ¿quién te dio el cerebro, no? ¿Y quién te dio el corazón? Y es algo que debemos recordar. Y a veces el cristiano llega a ese punto soberbio de decir, ¿no? ¿Sabe con quién estás hablando? Y queremos entrar a debates. Y cuando el Señor nos diría, tranquilo, tú no lo hiciste. Él lo hizo. No tengo vergüenza en decir de que antes de ser cristiano no sabía hablar en público. O sea, cero balas. O sea, y si ahora yo me jactara de alguito, decir, bien, en realidad es Dios el que hace su obra. Amén. Antes de ser cristiano no me gustaba leer, o sea, todo eran números. Y si ahora me apasiona leer y decir, no, porque yo desde niño, falso, es Dios el que hizo. Y así, ¿no? Y así cada uno en nuestra propia vivencia, siempre estemos agradecidos con Dios. Él es el que está haciendo su obra. Verso 12 dice, cuídate de no olvidar ¿de quién? De Jehová. Ahí está el punto. Y a eso se debe el título de este tema. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Ahí está el problema. Porque cuando nos olvidamos de quién es Dios, se desarma todo el asunto. Que te sacó de la tierra de Egipto, en nuestro caso sería que te sacó del mundo de pecado. Dice, de casa de servidumbre, que te sacó de Egipto de casa de servidumbre. En nuestro caso sería quien te sacó del mundo, de la esclavitud del pecado. Acuérdate de Dios en todo momento. Cuando Él te prospere, cuando Él te bendiga, cuando Él trae abundancia a tu familia, y no solo me refiero a lo económico, sino cuando traiga abundancia en la familia en el sentido de comunión, en el sentido de progresar como personas, en todo sentido, acuérdate que el autor de todo eso es Dios, no eres tú, no somos nosotros, es Dios quien está trayendo todo eso a nuestra vida. Verso 13 al 19 dice, ahora Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Total, no estaba mal jurar en nombre de Dios, está mal jurar en el nombre de Dios en vano, que es distinto. Pero el judío practicaba el juramento siempre y cuando tendría que cumplir lo que ha jurado. Hoy en día quizás no juramos mucho, pero hoy en día muchas veces hablamos en el nombre de Cristo, en el sentido de decir, soy cristiano. Entonces el Señor te diría, está bien, puedes decir que eres cristiano, pero sé consecuente con tu forma de vivir, porque de lo contrario estamos usando mal el nombre de Cristo, porque si yo digo que soy cristiano, imaginemos un ejemplo, si yo digo que soy pastor, pero mi comportamiento es totalmente ajeno, entonces el Señor me diría, oye, estás usando mi nombre, estás poniendo el polito de Jesús Salvador, todo bacán tú, pero en tu manera de vivir está mal. Entonces, temamos a Dios, sirvamos solo a Dios
y usemos su nombre, pero usémoslo para honrarlo, no para deshonrarlo. Amén. Usemos el nombre de Dios para honrarlo, no para deshonrarlo. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros, dice, en vuestros contornos, ¿se acuerdan? Porque porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra, ¿no? Dice, Dios es un Dios celoso, ¿no? Y para este pueblo, ciertamente, años más adelante esto se va a llegar a cumplir. ¿Por qué? Porque el pueblo sistemáticamente llegó a relacionarse y postrarse ante dioses ajenos, dioses paganos en los lugares altos. Y ciertamente Dios va a traer juicio a este pueblo, llevándolos cautivos por el imperio primero asirio y luego por el imperio babilónico, y se los va a llevar. Y esto más que todo es una profecía, por así decirlo, ¿no? Ellos ni entendían, decían, no, no pasaré eso, ¿cuándo va a pasar? Nosotros siempre vamos a ser fieles al Señor, y finalmente con las nuevas generaciones llegó a pasar. Verso 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como tentasteis en Masaj, ¿no? Y tú dices, ¿cuándo ocurrió eso? Éxodo capítulo 17, 1 al 7, ellos tuvieron sed y dijeron, ¿para qué Dios nos ha traído aquí? En Egipto teníamos al menos biscola, o al menos agüita de caño, pero aquí no hay que beber, nos vamos a morir. Entraron a hacer su pataleta, créeme, así. Búscalo, Éxodo capítulo 17, verso 1 al 7, lo lees a detalle. Y comenzaron a renegar de Moisés, y Moisés dijo, ¿y yo qué? Si es Dios el que los ha traído, ¿no? En el fondo estaban renegando ¿de quién? De Dios. Y Dios les da una lección. ¿Sabes cuál fue la lección de Dios? Uno diría, no, les mandó un rayo. No, les dio de beber. Y les demostró que él puede sacar agua de la roca, y que durante todo su recorrido de 40 años él los iba a suplir de agua. Entonces, por eso le está diciendo Moisés acá, no tienten a Dios como ya lo han hecho anteriormente. Básicamente, no desconfíen, no hablen mal de Dios. A veces somos así, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? Nos creemos la víctima, como dice Kiari. Y de pronto decimos, no, nos creemos la víctima, y como que Dios se ha olvidado de nosotros, y de pronto Dios muestra su provisión y decimos, ups, disculpa, Señor, gracias, pues después de haber hecho nuestra pataleta, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de eso. Ya como cristianos maduros tenemos que recordar de que no debemos andar tentando a Dios en ese sentido. Él va a proveer aún en medio de las circunstancias difíciles. Verso 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces, básicamente el pueblo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dejarse llevar. Nada más. O sea, como aquel niño que de pronto vas a pasar, a veces yo voy a comprar con mi hijito a la bodega, y vamos a pasar de pronto por aquí hay bastantes perritos, pues, ¿no? O sea, en la calle, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el hijo en medio de esa situación? ¿Agarrar su palo, su piedra? No. Si está con su padre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cogerse de la mano, nada más. Cógete de la mano y vas a estar seguro, ¿sí o no? Nosotros o los que son padres, o tú como padre lo empujarías a tu hijo diciendo, ve solo a un niñito de 4 años. No. ¿Qué le dirías? Tómame la mano. Y si tú me tomas la mano, las cosas van a estar bien. O sea, va a estar mucho mejor a que vayas solo con tu piedra. O sea, tómame la mano. ¿Y qué tiene que hacer el hijo? Confiar en la voz de su padre. Lo mismo es el Señor. En este mundo lleno de piedras y espinos, peligros, tentaciones, tantas cosas, lo único que nos dice el Señor es, cógete de mi mano. Y en eso consiste sus mandamientos, en eso consiste sus estatutos, en que te cojas de su mano, en que dependas de él. Pero a veces nosotros queremos hacer a nuestra manera, en nuestras fuerzas, y le creo o no le creo, pero ¿será cierto o no será cierto? Y estamos en ese vaivén, y el Señor dice, cógete de mi mano, y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pero cógete de mi mano. Y cógete de la mano del Señor, no olvides. Verso 20 dice,
Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Toda la chamba lo hizo Dios, del verso 20 al 23 lo resume todo lo que Dios hizo. Mira, cuando te pregunten tus hijos, dice, ¿qué es lo que ellos tenían que responder? Está desde el verso 20 hasta el 23. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el pueblo? 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que le temamos a nuestro Dios para que nos vaya bien. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Dejarse llevar por Dios. Y eso implicaba cumplir, creer su palabra y cumplirla. Nada más. Y la chamba de sacarlos y meterlos a la tierra prometida lo hizo el Señor. Verso 24 continúa, dice, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los había mandado. Entonces, finalmente resumen básicamente lo que hemos hablado y lo que conocemos en parte de cómo es que Dios trató a su pueblo cuando lo sacó desde Egipto hasta la tierra prometida. Dios hizo toda la obra. Dios venció a las deidades egipcias y Dios también venció a cada uno de estos pueblos que estaban en la tierra prometida. El pueblo que tenía que hacer, creerle, cogerse de su mano, entender que Él va delante de ellos y que Él entregaría a esos enemigos en sus manos, para que ellos simplemente, ¿te acuerdas cuando decía que tú no edificaste, que tú no hiciste? O sea, a veces es necesario que entendamos eso. Lo contrario a, a eso, ¿sabes qué es? Religiosidad. Cuando el creyente o el ser humano piensa que tiene que ser algo, tengo que hacer algo, como Naamán, ¿no? Tengo que hacer algo más que requiere más valentía para alcanzar el favor de Dios. No, 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 no. Dios te dice, lo que tienes que hacer es rendir tu orgullo, rendir tu corazón, doblar rodillas y decir, Señor, yo no puedo. Tú es el que lo has hecho todo. Hoy en día podríamos decir, hablando de la cruz, haciendo paréntesis aparte de lo que hemos aprendido de Israel. El ser humano quiere llegar a Dios a través de diversos sistemas religiosos, a través de peregrinaciones, a través de diezmos, a través de indulgencias, a través de obras sociales. Y Dios, ¿qué dice? Nada de eso alcanza para que te reconcilies con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Reconocer que yo no puedo hacer nada, que soy imperfecto, que nada bueno sale de mí, pero que sí hay alguien que lo hizo todo, y ese alguien es Jesucristo. Jesucristo lo hizo todo en la cruz, y lo que me dice ahora es, cógete de mi mano y guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos no para que recién seas salvo, sino guarda mis mandamientos. Si ya eres salvo, estás en la capacidad de ahora atesorar, amar su palabra y vivirla para que abundes, para que tenga una vida abundante en Cristo. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú nos recuerdas, Señor, cuán importante es, Señor, no olvidar quién eres tú, no olvidar cuánto nos amas y no olvidar tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarlo, guardarlo en nuestro corazón y obedecerlo, Señor, en todo momento. Ciertamente, Señor, tú nos has llamado y nos tienes todavía aquí en la tierra, Señor, con un propósito. Ayúdanos a cumplir ese propósito tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Eso no va a ser posible en nuestras fuerzas, pero de la mano de ti todo eso es posible, Señor. En el nombre de Jesús.
la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.